Biblias en Hebreos capítulo número 6, si tienen sus Biblias, en el versículo número 4 al versículo número 8. Y en esta ocasión le decidí poner a la exposición de este sermón el título de La imposibilidad de la salvación para los que apostataron. La imposibilidad de la salvación para los que apostataron. Hace años hay una puja o una pelea, un antagonismo entre dos sistemas de creencias que son conocidos por el calvinismo y el arminianismo. Ambos pelean, empujan y esgrimen. Entre ellos se pierde o no se pierde la salvación. Bueno, este no es el tema que el escritor está hablando, aunque muchos expositores se agarran de este tema para hablar. Quiero aclarar algo de entrada. El tema que está exponiendo el escritor acá no es un tema de soteriología en esencia, aunque habla de la salvación, pero no es el tema se pierde o no se pierde la salvación. Sí, podemos sacar un sermón, se pierde o no se pierde la salvación, como lo hacía A.W. Pink, o lo hacía Spurgeon, o otros más, de la rama mía. O sea, pero no es el tema si se pierde o no se pierde la salvación. O sea, si ustedes quieren saber la posición, pues en este momento no voy a tocar ese tema, pero hay un tema, o sea, ustedes conocen ese documento antiguo de los Cánones de Dort, pero también conocen otro documento que es el Tulip, que es una respuesta a estos remonstrantes, o sea, los seguidores de Jacobo Arminio. Y ellos, yo lo toco por arriba, pues no voy a tocar este tema, lo toco y ya me voy. Pero ellos que en el punto número 5 dice que se puede caer de la gracia, o sea, se puede perder la salvación. Es un tema que nosotros no creemos. Ellos dicen así, cayendo de la gracia, aquellos que creen y son verdaderamente salvos, pueden perder su salvación. Escuchen, si dejan de perseverar en su fe. Por supuesto que nosotros no creemos eso, lo voy a aclarar. Nosotros creemos en la perseverancia de los santos. O sea, esa otra doctrina del capítulo número 17 de nuestra confesión, que es un tratado de nuestra creencia que están basadas en las Escrituras. Pero sí creemos esto. Dejo esto sobre el púlpito y me voy a poner a exponer el tema. Pero lo que creemos es esto, en la perseverancia de los santos, la perseverancia de los creyentes. ¿Qué es esto? Dice así, todos los que fueron escogidos por Dios, redimidos por Cristo y recibieron la fe por medio del Espíritu Santo, son eternamente salvos. Permanecen en la fe por el poder de Dios omnipotente y por lo tanto perseverarán hasta el fin. Perseverarán porque son preservados por Dios. Entonces, lo que creemos, para decir ya de entrada, el tema no es de soteriología, o sea, se pierde o no se pierde la salvación. Además, si se perdiera la salvación, o sea, lo que creen, o según el arminianismo, es que la salvación está realizada por una combinación de elementos, o sea, en el sentido no es monergística la salvación, es sinergística. Entonces, si se perdiera la salvación para el arminiano empieza por él y termina por él. Por eso que se pierde o no se pierde. Escuche, si fuera posible perder la salvación, entonces escuche, el texto, ellos, ¿cómo pueden explicar esto? Que dice, porque es imposible, no es que es posible. Una vez que cayó, ya está, es imposible que vuelva. Entonces, ¿cómo es posible que ellos pierden la salvación, la vuelven a recuperar, pierden si el texto mismo dice que es imposible? Entonces, y no estoy usando ningún argumento calvinista, estoy hablando del mismo texto nada más, ¿sí? Entonces, para ellos son ellos los que inician la salvación, porque ellos con su decisión y su libre albedrío toman la salvación. Para nosotros no, el que inicia la salvación monergísticamente es Dios, porque el hombre no puede, Dios inicia esa salvación. Entonces así, Dios provee esa salvación para que el hombre le da todos los recursos, vamos a decir, todos los elementos de gracia para que pueda ser salvo. Podría hablar más sobre este tema, pero no es el tema para hablar acá. Nosotros conocemos todos los textos sobre esto, que habla, hace que ninguno que mi Padre Dios se perderá. Conocemos otros textos como
Filipenses 1.6, que dice algo como la obra que empezó él la va a terminar, no que la deja medio que va a depender si el hombre la va a perder, no. Entonces tenemos muchos textos para decir, la Biblia misma habla por sí sola que la salvación no depende del hombre, ¿sí? Dios nos preserva. Si quieren saber un poco más, en el capítulo número 17 van a encontrar la perseverancia de los santos. Ustedes ya en el canal está subido esto, ¿sí? ¿Sí? Sí, sí. Así que dicho esto, vamos a empezar con el sermón porque no voy a hacer una exposición sobre si se pierde o no se pierde la salvación. El asunto es que usted no, para perderla no es si se pierde o no se pierde, el asunto es si tiene la salvación. Nadie puede perderla. Si usted, el asunto es que si no la tiene, ¿y cómo es? 1 Juan capítulo 2, versículo 19. Salieron de nosotros, pero porque no eran de nosotros. Claro, porque al no ser, la persona se va. Pero no es porque la persona tenga la salvación. Es imposible que una persona pierda salvación. ¿Sí? Entonces me voy a abocar al texto. Escuchen, para este sermón tuve que indagar algunas raíces de la palabra en el griego para que podamos entender. ¿Sí? Y voy a empezar. Dice así, en esta traducción. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para el arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndole al vituperio. Después da un ejemplo que voy a explicar al final, ¿sí? En versículos 7 y 8. ¿Qué es esa palabra imposible que aparece ahí, amado? La palabra imposible en el griego es adunatos. Adunatos. ¿Qué significa imposible? Bueno, imposible o adunatos que aparece ahí significa que es incapaz, o sea, que es débil. Ahora, escuche, ¿por qué? Porque sabemos en una parte, creo que es en Lucas 18:27, cuando dice, hablando de que para Dios todo es posible, dice una parte del Señor que para el hombre es imposible esto. O sea, más allá de lo que está hablando del milagro o de la salvación, el hombre no se puede salvar por sí mismo. Por eso vino el Señor Jesucristo. Entonces, para el hombre ya es imposible salvarse a sí mismo. Entonces, para el hombre también es imposible perseverar. Por eso que Dios nos santifica, aunque nosotros tenemos que apartarnos, pero es Él mismo que nos hace perseverar. No sé si se entiende. Una vez que somos salvos, sí está lo que se conocemos como sinergismo. Si no es que yo me quedo quieto y Dios hace las cosas por mí, no. Pero en la salvación, en la iniciación sí es monergística. Entonces, pero para la salvación el hombre es imposible que pueda salvarse. Ahora, ¿por qué es imposible? Escuche, amados, porque voy al contexto histórico, no sé si se puede llegar a entender. Acá, ¿me entiende cuando digo contexto histórico, no? Lo que estaba pasando acá, porque a veces me vengo acá de una aplicación hermenéutica para nuestras vidas. Me voy al contexto histórico. ¿Qué estaba pasando? Esta gente se estaba volviendo un sistema de ley antiguo, sacrificios, estas cosas, ¿sí? Teniendo la revelación de ¿qué? Del nuevo pacto, ¿sí? Pero ellos quieren volverse a la antigua revelación, pues que el Señor había dado, o sea, un sistema de que ya había sido abolido. Fíjese lo que dice en Romanos, capítulo 8, versículo 1 en adelante. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y acá viene, versículo número 2, Romanos 8, versículo 2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y la muerte. Y el versículo 3, porque lo que era, escuche, imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios envió a su Hijo en semejanza de carne, de pecado a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. Entonces, el que dice que era imposible, ¿sí? Era imposible para la ley. ¿Por qué? Si la ley es buena, santa y perfecta, ¿por qué es imposible? Porque la carne es débil. No puede cumplir la ley de Dios, que es espíritu. Puede quizá un moralismo, pero la ley es interna. Entonces, volvamos al texto de Hebreo. Le pido por favor que yo sé que hay ciertas cosas, pensamientos, pero tienen que tratar de seguirme en estas cosas, ¿sí?
¿Por qué es imposible para estas personas que una vez fueron iluminados? Ahora vamos a ver la palabra que fueron iluminados. O sea, tuvieron una pequeña revelación, nada más, pero no tenían el Espíritu Santo. ¿Por qué es imposible, amado? Porque no es que Dios no los quiere salvar, es que Dios ya provee esa salvación en Jesucristo, y no es que es imposible para Dios, es que ellos al no aceptar por medio de la fe, ¿qué dice Hebreos capítulo 11, versículo 6? Que sin fe es imposible agradar a Dios. Por eso que dice acá, el texto dice, porque es imposible a los que una vez fueron iluminados. ¿Por qué? Porque ya se te presenta el Evangelio, te dice que tenés que creer en Jesucristo, arrepentirte de tu pecado. No es que es imposible, es que vamos a ver que recaer significa de una vez no caer en un pecado. Es que vamos a ver que estas personas voluntariamente se van, tienen una información nada más en la cabeza, pero nunca baja a su vida, a su cuerpo. Por eso que es imposible. ¿Por qué? Porque por las obras de la ley nadie será justificado. Y esta gente quiere volver a un sistema viejo, que ya está abolido, que no tiene ningún valor. Es como que usted quiera, no sé, vos no sos de acá, y no sé, vos te vas a acordar, pues sos muy joven. Pero en mi época había algo llamado el Austral. El Austral era como un peso... Austral. Sí, el Austral era un peso que no tenía mucho valor. Usted quiera con ese peso, un bono que se daba antes, en una época muy mala de la Argentina, 80 y pico, usted quiera comprar algo así. No tiene ningún valor, ya caducó eso. Lo mismo, usted quiere ir a un sistema que ya caducó, no sirve, ya no, quizá sirvió en su época. Bueno, esos sistemas servían en esa, pero por eso que es imposible. ¿Por qué? Porque es imposible para ser salvo por las obras de la ley, porque la ley no puede, porque la carne está imposibilidad. Por eso que Romanos capítulo 7 dice, tiene esa buena intención de hacer, quiero obedecer, quiero hacer estas cosas, pero le es imposible porque la carne no puede. Porque el espíritu, donde está el espíritu, sabemos que la ley moral está dentro de los corazones. Romanos capítulo 2, versículos 14 y 15. Dios puso la ley moral adentro de nosotros. Entonces ya nacemos con eso. Pasa que estamos imposibilitados porque estamos lejos del Señor, no tenemos el espíritu, estamos muertos. Entonces, saber la ley, conocer la ley, no significa que una persona puede amar la ley, pero no significa que la va a poder obedecer. ¿Por qué? Porque es imposible agradar a Dios si no tenemos fe. Y esta gente no tenía fe. ¿Se puede llegar a entender? Sí. Entonces espero que haya quedado claro eso de esa palabra imposible. No es que es imposible para Dios salvarlo, es que Dios ya hizo todo lo que tenía que hacer y esta gente, ¿qué pasa? No quería creer. Bueno, vamos a seguir avanzando, vamos a ver cómo vamos del tiempo, sí. Entonces, Hebreos capítulo 6, versículo 4 estamos. Ahora, el asunto es, ¿a quién le está hablando? ¿Le está hablando a creyentes maduros? ¿Le está hablando a creyentes inmaduros? ¿Le está hablando a judíos que habían sentido el Evangelio? Sí, creemos en esto, pero se estaban volviendo, o le estaban hablando a un grupo de inconversos. Bueno, lo vuelvo a explicar de nuevo, en una congregación hay muchos. Están mezclados, está el que nació de nuevo, el que escucha, el maduro, el inmaduro. Entonces están ahí adentro. Yo creo que acá, escuche bien lo que voy a decir, porque yo me voy a arriesgar con esto, porque en el versículo 9 vamos a ver, si quiere ponga su mirada para que pueda entender el versículo 9, porque lo vamos a exponer el domingo que viene, si me da vida el Señor. Pero el versículo 9 es así, fíjese la diferencia de auditorio, versículo 9. Pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. ¿Qué? ¿Pueden entender? Sí, ahí está la cristiana. Entonces, entiendo. Lo que voy a hablar ahora, le estamos dando como un ejemplo. Mire lo que pasó. Esto es importante, amados, de entender, porque si no yo voy a entender, me está hablando cristiano, se pierde la salvación. No. Cuando leemos algo tenemos que entender el contexto. Esto nos va a ayudar que el versículo 4 al versículo número 8 está mostrando, le está hablando sí a cristianos, porque le está diciendo en cuanto a ustedes, pero le está dando un ejemplo de ciertas personas que recayeron. Ahora, yo creo una cosa, amados, esto creo que puede llegar a ser así. ¿Qué es lo que está hablando el autor? Bueno, creo una cosa.
yo creo que el autor, acá, si ustedes me han estado siguiendo todos estos domingos, yo creo que el autor tiene en mente al antiguo Israel, porque ya en el capítulo 3, versículo 7 al capítulo 4, versículo 7, o sea, él estuvo hablando de que Israel que apostataron en el desierto, Israel fueron de alguna forma, comieron, como estas personas gustaron. ¿Qué comieron? Mira usted, bueno, del maná que cayó del don del cielo, vieron milagros también, vieron las plagas, vieron que se abrió muchas cosas y aún ni siquiera creyeron, amados. Habían sido apartados del mundo, pero no habían sido redimidos de sus pecados. Entonces creo que el autor puede tener un poco en su mente a estos que apostataron en el Antiguo Testamento, ¿sí? Acuérdense, también está hablando de una congregación, amado. Es importante porque esto es, en el versículo 9, le está hablando a estos cristianos, y esto usted dirá, bueno, esto yo no soy apóstata, no. Pero escuche, 20 años llevó esta congregación y algunos se apartaron. Entonces que crea que está firme, cuídese de no caer, amado, porque en el capítulo número 10 va a mostrar, o sea, y en el capítulo número 11 de aquellos que perseveraron por medio de la fe. Y la fe no es que creó un Jesucito y ya está, nada más. Usted en el capítulo 11 va a ver personas que de verdad dejaron todo por el Señor. Abraham dejó su tierra, su parentela, Abel decidió creerle a Dios y Caín hacer lo que él creía, Moisés se negó todos los placeres de este mundo. Muchas de las personas, mujeres, dejaron a seres queridos, unos fueron aserrados, queremos que está hablando de Isaías. Demostraron con su testimonio que lo que creían ellos. No es simplemente, sí creo en Jesús. No, amado, de verdad si creen, entonces va a haber un testimonio. Y estas personas se estaban volviendo atrás. Entonces creo que el autor de alguna forma tenía en mente aquellos apóstatas que estuvieron en Israel. Fíjese el antiguo Israel. Cuando salen miles, pero miles. Hombres, mujeres, ancianos, todos, al llamado de la palabra de Dios, en una congregación inmensa. Amado, entraron 2 nada más, de los que le creyeron a Dios. Los demás quedaron postrados en el desierto, mujeres, hombres, ancianos. Entonces, no es un juego, amado. El escritor está haciendo una advertencia. Ya dijo, primero vimos en el capítulo número 2, vimos que muchas personas se empezaron a deslizar. Es como un barco que no está anclado en Cristo. El agua del mundo te empieza a llevar. Porque no tenés timonel, no tenés un capitán que esté dirigiendo, no tenés un mapa de la Biblia que te dirija. Está la buena del mar, como es Isaías, que representa el mundo. Después empezaron a escuchar la palabra, no fueron obedeciendo. El capítulo 3 al 4 que vimos. Se fueron endureciendo los corazones, ya no escuchaban la palabra tanto. Y estamos viendo acá, amados, que ya estas personas llegaron a recaer. Que ahora vamos a ver qué significa eso. Recaer, vamos a ver que no es caigo en un pecado. No es, la idea no es esa, recaer. El cristiano, claro, cae en un pecado. La palabra es fuerte acá, acá es caer, o sea, es diferente. Ahora vamos a ver. Pero vamos a empezar por la primera palabra que aparece ahí, ¿sí? Quiero que entiendan algo. Esta gente solamente tenía conocimiento, ¿sí? Porque vamos a ver conocimiento y participación, como una persona que participa dentro de una iglesia, ¿sí? Puede estar una persona, escuche, santificada. Es una prueba que tenemos. Hay creyentes, bueno, 1 Corintios capítulo 7 dice, escuche, que usted, vamos a decir que un padre es creyente y la hija es inconversa. O el marido es creyente de verdad, que nació de nuevo, y su mujer es inconversa. Pero 1 Corintios capítulo 7 dice que la mujer es santificada. ¿Sí? Sí. No, sí, ahora explica que es santificada. Es santificada en el marido. O si la mujer es creyente, el marido es santificado. O el hijo, la hija o el hijo puede ser santificado en la madre. Sí, pero no es salvo. Santificado significa apartado. O sea que
Porque hay un creyente y la gracia de un padre y una madre está en un hogar, el hijo o la hija es santificado, o sea, apartada de no contaminarse tanto las cosas del mundo. Pero eso no significa, vea 1 Corintios capítulo 7, que fue salva. Bueno, dentro de Israel muchos fueron santificados, o sea, apartados de Egipto. Eso santificado, fueron apartados para Dios. Pero no todos eran salvos. Dios los apartó, como hay en una iglesia están apartados, escuchando la palabra, pero no significa que todos tienen vida o han sido redimidos de sus pecados. Solamente aquellos que creyeron esa palabra y esa creencia se expresa en una vida de obediencia, ¿sí? Entonces, todas estas personas que vamos a describir eran personas que eran de alguna forma inconversos, que tenían conocimiento, ¿sí? Estaban en medio de la iglesia, como Israel estaba en el pueblo ahí, todos mezclados, ¿sí? Pero nunca habían nacido de nuevo, no habían experimentado el poder de la regeneración. Entonces, ¿pero cómo es posible? Bueno, amados, cuando usted viene a una iglesia, o está con un pastor, con un hermano, usted recibe beneficios espirituales. Usted pudo haber estado, no sé, con papá, con mamá, con un cónyuge, o con el marido, con la mujer que era creyente, y no haber sido salvo, pero le puedo asegurar que usted recibió beneficios. Escuchó la palabra de Dios, si Dios le salvó, usted puede ver, todos esos beneficios que tuve, pero no significa que son salvos. Esta gente que vamos a describir recibió beneficios por estar dentro de la iglesia. Escucharon la palabra, vieron los poderes quizás en esa época del inicio de la iglesia, vieron milagros que vamos a describir, pero no eran salvos. ¿Se puede entender? Vamos con la primera palabra entonces. Fueron iluminados. Escuche, vamos a ver 6 características más o menos de una persona, de un inconverso, ¿sí? O sea, de un apóstata. La primera que vamos a empezar es iluminado. La palabra, acuérdense que el Nuevo Testamento está escrito en el griego koiné. Es un griego que no se utiliza ahora tanto, ¿sí? Pero la palabra fotizo, que se utiliza ahí en el griego, o sea, fotizo es... veo como este foco que tengo acá arriba para poder lecturar, ¿sí? Bueno, es algo así, algo que ilumina. Viene de ahí, emite rayo, ilumina, es que alumbra, aclara algo. La idea es esta, que tuvieron, vamos a decir, un resplandor. Cuando usted es expuesto a las escrituras, o usted les pone la escritura a una persona, la persona, su mente es iluminada. Dice 2 Corintios capítulo 4, versículo 4 al 6, que Satanás cegó el entendimiento para que no resplandezca la luz del Evangelio. Cuando usted predica el Evangelio, el hombre que está muerto en delito y pecado, está su mente entenebrecida así que está en tinieblas, la luz del Evangelio ilumina la conciencia. Y la persona es iluminada momentáneamente, dice así. No sé si los vio, yo me he cansado, dice sí, y después ya como que se apaga, como que... no sé qué ejemplo me viene, porque todas estas cosas no las tengo escritas, pero vio cuando usted enchufaba algo que parece como que iba a arrancar y se acababa la energía. Bueno, que usted me parece que el Señor le va a hablar y otra vez parece que se lo llevó al enemigo. Se ilumina un poquitito la conciencia de la persona, capaz que llora un poco, pero fue iluminado. Iluminado no significa que tiene el Espíritu Santo, porque nosotros ¿qué somos? Bueno, Juan 8:32 dice que Jesús, yo soy la luz del mundo, ¿sí? Pero nosotros somos luz, dice, creo que en Mateo 5 dice que nosotros somos sal y luz. No es que somos iluminados, nosotros ya somos luz. Cuando usted entra como cristiano, muchas personas, no sé si le ha pasado, esto no es moralismo, muchas personas hacen así. Porque si usted es un verdadero cristiano, muchos son confrontados. Porque usted ya, la sola presencia de un cristiano ya lo expone a ellos. Como dice Juan capítulo 3, que el Señor cuando vino la luz y muchos amaron más las tinieblas. ¿Por qué? Porque la luz expone. Entonces, pero nosotros no tenemos esa, ¿cómo puede ser? Ese fotizo, ese así, no. Tenemos la luz porque Cristo habita dentro de nosotros. Aunque no somos perfectos, quizás hay unos focos más grandes, ¿vio? Y otros más chicos, pero ya tienen luz propia. O sea, tiene luz usted. Usted tiene la luz del Evangelio. No es que le ilumina el Evangelio, usted ya tiene adentro.
Esta gente no, esta gente recibió la luz, fue expuesto a la luz un poco nada más, pero no son luz. Cuando ellos están con los inconversos, no hay ningún problema, porque un cristiano cuando está con las tinieblas, prenda la luz, cuando está oscuro, prenda la luz a ver qué pasa. Se ve las cosas. Entonces cuando usted entra en un lugar, usted ilumina, usted trae la verdad, usted desecha la mentira. Entonces no puede participar. Dice, no hay ninguna comunión entre la luz y las tinieblas. No hay, entonces, cuando usted es luz, no es que tiene iluminación nada más. Usted es luz propia porque Cristo habita dentro de usted. En cambio esta gente no. Esta gente solamente quizás recibió el verdadero evangelio, pero solamente fue iluminado en su mente nada más. ¿Sí? No creyeron en que Jesucristo es la luz. Y al no creer que Jesucristo es la luz que vino al mundo, ellos no pueden tener esa luz. Son iluminados nada más, ¿sí? Pero no tenían, no eran luz verdaderas. No habían recibido quizá un poco de la palabra de Dios nada más, ¿sí? Escuche, fíjese por qué es esto. Esta gente habían recibido conocimiento, amados. Un simple conocimiento. Y dirá, pero ¿el conocimiento es malo, pastor? No, el conocimiento no es malo, amado, pero el conocimiento nos ama. Yo voy a decir algo que quizás espero que no le choque y que no me malinterpreta, si no lo hablamos después. El moralismo nos salva, amados. Escuche bien, conocimiento puede traer moralismo. Presta atención a lo que voy a decir en este texto. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 20 al 21. Escuche, el moralismo o la Biblia puede producir una mejora de la persona, cambios de cosas. Escuche bien lo que voy a decir. No estoy en contra del moralismo porque la ley moral, sacar la ley moral es sacar a Dios mismo. Esto es imposible. Pero con eso no se puede ser salvo. Pero una persona que fue iluminada por la palabra de Dios puede hacer ciertos cambios en su vida. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 20 al 21, le invito a que me siga. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 20. Ciertamente, dice el apóstol Pedro, si habiendo ellos escapado de las contaminaciones del mundo, ¿qué fueron? ¿Escapado de qué? Contaminaciones del mundo. Léalo. Segunda de Pedro, escúcheme, capítulo 2, versículo 20. Fueron escapados de las contaminaciones del mundo. ¿Pero por qué lo hicieron? Por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo. O sea que el conocimiento, yo veo que está mal hacer esto, entonces, bueno, si el Señor lo dice, si no lo hago. Amado, eso es ley. Si usted no tiene un convencimiento y no ha sido regenerado, es verdad que la palabra no vuelve vacía. Exponerse a la palabra puede ser que las personas dejen de tomar, dejen un vicio, produzcan mejores maridos, mujeres que se quieran sujetar, hijos obedientes. Por eso están esas prédicas que a mí no me convence, que las prédicas moralistas. ¿Cómo ser un mejor marido? ¿Cómo ser una mujer? Esto y aquello, y esto y lo otro. Y no está nunca Cristo, ¿eh? Solamente es judaísmo, o como vimos ayer que estuvimos acá, testigos de Jehová. Pero nunca está Cristo, no hay evangelio, solamente Cristo es el que transforma nuestros corazones. Pero cuando escucha la palabra es beneficiosa. Por eso, por el conocimiento del Señor Jesucristo se pudieron escapar de esas contaminaciones del mundo. ¿Pero qué pasó? Dice, y enredándose otra vez en ellas son vencidos. Su postrer estado viene a ser peor que el primero, porque es mejor hubiera sido haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido volverse atrás del santo mandamiento que le fue dado. Pero le aconteció lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Lo cierto, amados, es que una persona puede ser iluminada, puede ser expuesta al evangelio, puede salir del mundo momentáneamente y volver al estado de chiquero, pero no como antes, sino peor que antes. Y para estas personas, amados, dice el Evangelio, si siguen en esa condición voluntaria, apóstata, porque, amado, puede ser que vuelvan. Bueno, una persona que ya fue expuesta al Evangelio dice que es imposible, pero no para Dios. Es porque ellos ya, vamos a ver que niegan, ya no quieren saber. Usted háblele de Cristo, yo lo conozco. El Evangelio, sí, que perdona pecados, pero yo creí en Jesús. Dice la oración, y vos le querés explicar y se saben las doctrinas. Y uno se maravilla diciendo, ¿cómo? Porque es solamente conocimiento. Si fuera por conocimiento, Satanás y todos los ángeles caídos estarían salvos. Si fuera por conocimiento, Israel estaría salvo.
Solo porque no fue acompañado por fe, ese conocimiento que Israel tenía es que no fue salvo. No se trata que el conocimiento es malo, se trata que si ese conocimiento no va acompañado por fe, no le sirve de nada. Si yo le digo, ejemplo, esta es el agua milagrosa que le calma, que le cura el cáncer. Bueno, es difícil. Otra cosa si dice, yo digo, esta agua calma la sed. No. A ver. No sé si se entiende. Una cosa es que yo le dé esa información y no la crea. Y otra cosa es que usted, por eso tener información no sirve de nada si usted no lo cree, no lo vive. Esta gente fueron iluminadas nada más. Fueron expuestos a la luz del Evangelio, pero nunca pasó nada. Esa es la idea que aparece de Fotizo ahí, ¿sí? Tenían un solo conocimiento nada más y por un tiempo quizás se apartaron de las contaminaciones del mundo, hicieron el esfuerzo de Romanos 7 de querer luchar contra estos deseos pecaminosos que hay dentro mío y se levantan. No decimos que el cristiano no tenga eso, pero el cristiano, como le digo hace años, no es un Jekyll y Hyde, que empieza acá y se empieza a transformar y le sale otra personalidad. No es así, amados. Sí hay una lucha, de verdad, pero eso se va mortificando. Estas personas son personas que por medio de la ley luchan contra esos deseos y eso es imposible, porque por medio de las obras de la ley nunca, y más estaban queriendo volver a otro lugar antiguo, el tiempo. Entonces fueron iluminados. Ahora escuchen la otra palabra, y gustaron del don celestial. Esa palabra don celestial que aparece ahí, por eso le dije, téngame paciencia porque en el día de hoy voy a ver cada palabrita porque es importante. El don, la palabra, escuche, es dorea. Significa regalo. Ahora lo vamos a ver si lo podemos leer así. Dice así. Y gustaron del regalo celestial. ¿Sí? Ese dorea o regalo, escuche, algunos creen que es el Espíritu Santo. Bueno, escuchen, pero no se adelante si quieren anotar porque yo no creo que sea el Espíritu Santo porque más adelante lo vuelvo a repetir. Y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. O sea, lo repite 2 veces. No hubiera sido falta, no sé si me entiendes. ¿Para qué decir gustaron del don celestial y después participaron del Espíritu Santo? No tiene sentido. Entonces creo que ese don, acá se dividen los exegetas. Algunos piensan que participaron del don celestial, aunque el autor no lo define, habla de un regalo. Bueno, amados, yo creo que el mayor regalo que puede tener una persona es Cristo, o el Evangelio. Ellos, fíjense en una parte, el Señor Jesucristo, yo no me da tiempo de ir ahí, pero en una parte, en Juan capítulo 4, que estuvimos hablando creo que en el Salmo, ayer, el sábado, cuando la samaritana le pide agua al Señor, él le dice, si conocieras el don de Dios, o dorea, y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Entonces probaron, o sea, ese don es a Cristo, amados, un poco. Gustaron de ese don. ¿Y cómo? Bueno, por medio del Evangelio, amados. Era una época que recién estaban haciendo la iglesia. Ellos participaron, gustaron, probaron, fueron iluminados. Nada más. Escuchen, dice así la palabra, y gustaron del don celestial. En el Antiguo Testamento también, ustedes ven que gustaron del maná, ¿sí? Que caía del cielo, que Jesucristo en el Nuevo Testamento dice que Él era el maná, o ese don o ese regalo que caía. Bueno, probaron, gustaron, algunos se atreven, incluso reformados como nosotros, porque yo no estoy de acuerdo, pero dicen, interpretan, reformados, muy reformados, de allá adelante, ¿sí? Dicen de que es la Santa Cena, como que probaron el don. Sí, cosas así, ¿sí? Además, una vez en la Biblia de Sproul. Entonces, dicen así. No creo que sea eso, amado. Yo creo que el don es que dice Jesucristo, que dice así, si conociera el don de Dios, o sea, ese regalo. Por lo tanto, Dios amó tanto al mundo que entregó. Es un regalo. Entonces, creo que gustaron. Yo me acuerdo cuando era joven, hace muchos años, trabajaba en el puerto y había un lugar, que yo lo usaban las prédicas viejas, había unas chicas en un lugar que no voy a decir ahí, en el puerto, y se le pasaba, en esa época se hacía, ahora yo no lo veo más porque debe estar cara las cosas, pero usted pasaba y decía, ¿querés probar? Degustaciones.
Sí, entonces, claro, vos pasabas y yo como trabajaba de policía de la prefectura, yo me pegaba la vuelta y pasaba siempre como 2 o 3 veces y después yo no comía. Las costumbres. Sí, uno pegaba la vuelta y pasaba 2 o 3 veces y ya cenaba, había uno. Pero estaba eso, decía, ¿querés probar? Decía, y te daban, y yo pasaba y probaba, comía siempre. No, una vez, no sé. Pero el asunto, probar no es comer, es degustar. Yo creo que vos trabajás en la empanada o uno de esos, usted le hace una degustación, para ver si le gusta. O cuando prueba algo, no sé, yo ayer comí algo que se llama corazón. Hiciste vos, ¿no? Fue la primera vez que comí corazón y bueno, les cuento, fue porque está con la prédica, se me ocurrió ahora, no lo tenía anotado, pero lo degusté. Y le digo, tiene un gusto, como es el hígado, pero con el gusto del churrasco rico. No es el hígado seco, pero es el hígado, es como la mezcla del camote, o sea, la batata con la papa, es una cosa así. Es un término medio. Sí, ¿cómo que le decimos? La yuca. La yuca y la papa, bueno, nosotros decimos la batata que es media dulce, bueno, es un corazón, bueno, lo desgusté un poco, así, pero comí un poco, no es feo, es comida, pero no lo pude comer, o sea, porque era un sabor nuevo. Ahora vuelvo a la prédica, no comí, o sea, como un poquito de cerdo o algo así. Entonces esta gente probaron nada más el don a Cristo y no quiero. Yo no creo que esté hablando de la Santa Cena acá. Creo que probaron a Cristo, como en el Antiguo Testamento probaron del maná, comieron, pero nada más. No es así. Ellos tienen que comer a Cristo para que tengan vida. ¿Sí? Probar no les sirve. Entonces creo que es así. Ellos solamente gustaron de eso, dice así el texto, y gustaron del don celestial. Esa palabra gustaron, o sea, el don, sabemos que es dorea, gustaron es geomai, significa ge de gato, geomai es probar, geomai con i latina, y acento en la u. Probar, saborear, o sea, es experimentar algo, ¿ves? Sí, no me gusta, o sea, sí me gusta, no me gusta, pero no come, experimenta algo, o cuando usted experimenta y gusta de algo, a ver si es bueno o si es malo, si le gusta o no le gusta, pero lo está probando, no significa que comieron de Cristo, porque se come por medio de la fe a Cristo, no que lo degusta. Entonces es así. Hay una parte, amados, donde Mateo 27, versículo 34, usted no se acuerda, no sé si se acuerda, el Señor Jesucristo está crucificado en la cruz y en una parte el Señor dice, ay, justo estoy por tomar agua, pero el Señor dice, tengo sed. Y colgado ahí, yo me supongo con el calor que tenía el Señor, si tuvieran esas moscas también que no se las podía sacar, y los dolores, que no podía respirar, le acercan algo, usted que se había conocido como, era un vino no voy a explicar un poco, pero era un vino barato de los romanos, pero era un vinagre, para que puedan entender, es como una mezcla de un vinagre, pero es un vino de esos de acá, pobre, perdón que diga, pero de esos que tomaban así, se imagine caliente, y dice que probó, o sea, la idea es desgustó, dice que eso fue que estaba mezclado y lo probó, la palabra que aparece ahí en Mateo 27:34 dice que probó, geumai, o sea, pero no lo quiso, se hizo así y no quiso tomarlo. O sea, eso es lo que pasó. Se negó a beberlo, no quiso. Bueno, esa es la misma idea que aparece acá. Probaron, nada más. Pero no es que, vamos a decir, comieron, o sea, de Cristo, degustaron. O sea, es probar. Pero no lo ingiere. Es así. Entonces la idea es esa. A ver, vamos a seguir avanzando. Me gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes. Esa palabra, por eso ya la anticipé. Me tomé el tiempo. ¿Por qué? Palabra por palabra. Para que vea, amados, que estas personas no eran cristianas. Partícipes. ¿Qué es esto? Fueron partícipes, dice, del Espíritu Santo. Esa palabra partícipe es metojos. M-E-T-O-J-O-S. Metojos. Que significan participante.
O sea, escuche, que tiene, usted quizás me va a entender, o acá la hermana capaz me va a entender, la hermana Carolina, o alguno de ustedes estuvo en un grupo de estas personas. Es metojos o partícipes, participante, que tiene parte en algo, o asociado. Es cuando alguien escucha, acá hay una palabra, cuando te dice, compañero. Pero eso no significa, ¿vieron? O cuando, eso que dicen, que son, ahora viene, la otra semana viene algo que las votaciones, y empieza con los compañeros. Pero eso no significa que yo participo, vamos a decir, como los cristianos tengo una misma mente, un mismo espíritu, un mismo bautismo. Usted puede tener un compañero, esta es la palabra partícipe del Espíritu Santo, que significa compañero. Usted puede tener un compañero en el trabajo, pero no significa que participa de las mismas cosas, ¿o no? En Lucas capítulo 5, versículo 7, no sé si se acuerda del contexto, los discípulos habían salido, vamos a decir, a pescar, estaban muy cansados, estaban frustrados, Pedro también, quizá con su humor, y venía y no habían pescado nada. Pero el Señor le dice que fueran a pescar más adentro y Señor, vinimos. Entonces le hacen caso al Señor y encima que tienen que tirar de un lado la red para así. Entonces esa es la idea. O sea, la idea es que obedecen. Entonces la palabra que aparece ahí, amados, cuando hicieron, fueron partícipes, o sea, partícipes del Espíritu Santo, no significa que tenían el Espíritu Santo. Cuando vemos en Lucas capítulo 5, versículo 7, ellos no podían traer esa red tantos pescados. ¿Y qué hizo los discípulos? ¿A quiénes llamaron? A otros hombres o compañeros que estaban pescando ahí para que le ayudaran a traer ¿qué? Le tuvieran ayudar a levantar todos esos pecados, otra vez pecados, con el pecado, todos esos pescados. Pero la idea que quiero tener en esto es que fueron partícipe o metojo significa un compañero, alguien que está ahí, que está asociado. Hay personas que pueden estar en la iglesia, amados, y ser compañeros, o estar compañeros en una tarea, y usted no lo ve más después. ¿Cuántos compañeros tuvo en una iglesia? No están más. Pero no participaron, fueron compañeros, participaron quizás del Espíritu Santo, vieron algo que vamos a ver, algún milagro o algo, pero no, nunca tuvieron, porque dice, cuando viene el Espíritu Santo, no es que somos compañeros, escuche bien, cuando viene el Espíritu Santo no viene como, aunque la palabra es que cuando dice el Señor Jesucristo que iba a enviar a otro paracleto, no significa uno parecido, así, uno igual a él, pero ¿dónde iba a estar? Uno iba a venir con nosotros. No es que va a ser un compañero, así nada más, viene con nosotros a morar en nosotros. Está con nosotros, no como un simple compañero, no como estos pescadores, un compañero que tiene de trabajo, o de la milicia, o de algo. No, estos participaron, fueron compañeros, y así hay muchos que ya no voy a nombrar, amados. Demas, que amó más al mundo, fue compañero, estuvo en una cárcel, fue compañero de prisión con Pablo. Judas fue compañero del Señor Jesucristo y participó en muchas cosas, pero no fueron salvos, amados. Entonces, la idea es que alguien que estaba asociado a algo, ¿sí? Pero no tenían esa intimidad con los cristianos, estaban asociados, hacían muchos discípulos. El Señor Jesucristo cuando lo confrontó, lo acompañaban al Señor Jesucristo, pero en un momento lo confronta a él y se van. Dice, ¿ustedes también se irán? Pero lo acompañaban, pero no tenían intimidad. Hay muchas personas, amados, que han sido asociadas con la iglesia, estuvieron con la iglesia, participan con la iglesia, pero después de un tiempo no están más en la iglesia. Pueden trabajar en el trabajo de la iglesia, pero en un momento se cansan y se van, amados, porque de verdad no nacieron de nuevo. Y hay personas, amados, que pueden llegar incluso a predicar, a tener algún ministerio adentro de la iglesia, participar, pero de verdad nunca nacieron de nuevo estas personas. Fueron compañeros, nada más. Ahora viene, como dije, las elecciones, la política, y muchos son compañeros para ese fin nada más, pero no están unidos como en la iglesia en un mismo espíritu, no tienen el espíritu dentro de nosotros. Nos vamos a apurar un poquito con el tiempo. Versículo número 5. Y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero. Entonces, gustaron en la misma palabra que se vuelve a escribir, creo que era, que había puesto acá, creo que era Geomai, es la misma. Gustaron de la palabra de Dios. Escuche,
algunos creen que gustaron de la palabra de Dios es la que estaba hablando de la predicación, ¿sí? Pero en el Antiguo Testamento, escuche, puede ser que esté, no lo sé, no lo podría aseverar con certeza que está hablando del Evangelio, pero sí en el Antiguo Testamento el profeta, creo que es el profeta Jeremías capítulo 33, versículo 14, anuncia la venida de un Mesías, ¿sí? No me da tiempo de hablar, pero decía que iba a venir un día donde Dios iba a enviar a alguien, ¿sí? La idea que dice, es así, Jeremías 33, 14, dice así: vienen días donde, escuche, confirmaré la buena palabra que he hablado a la casa de Israel y a la casa de Judá. Entonces, estas promesas, ¿qué eran? Dice, confirmaré la buena palabra que he hablado. ¿Cuál era? Bueno, iba a venir un Mesías. Estas personas también gustaron de la palabra de Dios, gustaron de ese mensaje que ya se hablaba en el Antiguo Testamento. Acuérdense, en el contexto histórico, estas personas se estaban volviendo atrás, pero ya el profeta le había anunciado que iba a venir alguien. En otra parte de Jeremías dice que él iba a poner su espíritu dentro de los corazones. Entonces, ellos ya habían gustar que esa palabra del Antiguo Testamento, que el Señor dijo, confirmaré la buena palabra. Entonces esta palabra, estas personas gustaron esa buena palabra. Sí, es verdad, el Mesías llegó, la gustaron, pero de verdad no la fue aprovechada porque no fue beneficiosa para ellos, porque usted puede tener la comida, pero nunca le va a ser beneficiosa si usted no la come. No sirve si vos la gusta. Entonces significa eso, que esas promesas se cumplieron en el Mesías, pero no la creyeron, ¿sí? Solamente gustaron de esa palabra, de esa promesa que había llegado ahí, o el Evangelio, si quiere decir, que la misma, gustaron, geumai, probaron, saborearon, pero no pudieron experimentarlo porque no fue acompañada por fe, ¿sí? Hay un hombre que en Hechos capítulo 8, versículo 9 al versículo 24, que se llamaba Simón el Mago. No sé si se acuerda, era un hombre que incluso hacía milagros. Yo no voy a ir al texto, ¿eh? Pero acuérdese que ese hombre gustaba de alguna... Es más, se bautizó, creo. Creyó y se bautizó ese hombre. Pero eso no le había salvado. Él quería gustar esos milagros que veía que hacían, creo que los apóstoles, no me acuerdo si era Felipe, no me acuerdo que hacía esos milagros ahí. Y no estaba Pedro, y Pedro le dice que se arrepiente porque estaba como hielo de amargura, que el Señor le iba a castigar. Entonces él dice que oren por él, algo así. Todas estas personas, amados, que lo dije, Demas es otro que dice en 2 Timoteo capítulo 4, versículo dice, que todos lo habían desamparado, incluso Demas amando más al mundo. Se había quedado solo, creo que se había quedado con el doctor Lucas. Participaron, amados, pero nunca nacieron de nuevo. 2 Timoteo capítulo 2, versículo 17, el apóstol nombra personas. Perdón, me pegaron. Lo siento. Él nombra a Himeneo y Fileto. 2 Timoteo 2:17. Escuche, estas personas estuvieron un tiempo y él los nombra, no dice, ya se ve que los nombra. Cuando nombras a alguien, o sea, en esa época escribía a alguien, yo creo que cuando vos en la época de hoy, le voy a contextualizar, usted le escribe a alguien, ¿sabés qué? Y diga al sobrinito, la hija, ¿sabés que tal se apagó toda la fe? Usted no dice saber quién es, no le explica. Cuando usted está escribiendo, yo creo que la congregación de otro lado conocía que eran personas que ya estaban ahí y que estaban liderando, porque ellos estaban enseñando. Porque fíjese, dice que en la parte ahí dice, se desviaron y dijeron que la resurrección ya se había efectuado. Entonces, y trastornaban la fe de la iglesia. Hombres que quizás enseñaban, amados, pero se desviaron del camino y empezaron a decir, no, la resurrección ya está. Andás a ver lo que creyeron, quizás esos los gnósticos estaban ahí, que decía que el espíritu que no existía, o otros que no sabemos qué viento de doctrina empezaron a meter adentro de la iglesia. El asunto es que apostataron, amados, empezaron a decir otra cosa. Entonces, vuelvo a lo que está diciendo el escritor acá. Está advirtiendo a la congregación, porque vemos el versículo 9, está diciendo, ¿no?, pero en cuanto a vosotros, amados, estemos persuadidos de las cosas mejores. Entonces, está advirtiéndole estas cosas. Esto no me pasa a mí. Escuche,
Confesión de Fe 1689, capítulo número 19. Habla de la ley, amados. Lo que hablábamos ayer, acá con la hermana. Perdón, voy a hacer un ruido. Así se debe saber, porque después vienen. Sí, le vengo a invitar a la unidad de los testigos. Ah, sí. El permiso, voy a hablar yo. Porque usted tiene que, así saber, amado, tiene que saber las doctrinas, tiene que saber estas cosas, porque van a venir no de afuera, sino de adentro de la iglesia. Entonces usted tiene que saber esto. Esta gente empezaron, vamos a decir, a trastornar la fe, pero no de los de afuera, sino los de adentro. Y se empezaron, y eso es apostatar. Acá viene la palabra, amados. Es un poco difícil, pero trato de explicarla. Dice así. Y así mismo gustaron la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero. Escuche, versículo número 6. Y recayeron. Sean otra vez renovados para el arrepentimiento, crucificándole y exponiéndole al vituperio. Esta palabra recaer, amados, que aparece ahí, la palabra recaer, la busqué y es para pesontas, y significa, escuche, la idea, ustedes, pero nosotros no podemos, entonces pecamos y perdemos la salvación. No, la idea es que nosotros tenemos que, cuando veo con un hermano, una hermana acá y dice, cayó en pecado. Entonces viene que caí en pecado. No se trata de que cayó en pecado y pierde la salvación, porque no creeríamos en la expiación eficaz que hizo Cristo. Depende de mí si yo me guardo o no me guardo, aunque yo debo santificarme y si peco va a traer consecuencias en mi vida, por supuesto. Pero habla no de una caída normal de un hermanito, porque la idea cuando usted cae en pecado, sea sincero, meta la mano en su corazón como Moisés y examínese usted mismo. Cuando usted peca, ¿no hay un dolor? O por lo menos, Señor, otra vez. Trate que eso después, porque el pecado una vez que empieza a caer, usted escuche, yo porque conozco las artimañas de él, se empieza a endurecer y dice, ya estoy cansado de pelear, tú vas a estar siempre ahí. Y usted ya le baja la guardia. Y entonces él dice, que no logre eso, siempre que se levante, Señor, y otra vez, que no logre que él logre. Pero si usted es un cristiano, siempre va a sentir un dolor, un cansancio, ¿hasta cuándo con esto, Señor? Se va a querer levantar del chiquero y de los cerdos, porque es un cristiano, es una cristiana, va a sentir un dolor, no le va a ser indiferente a eso. Pero esta no es la palabra recaer que describe a un cristiano, sino que la palabra recaer acá es habiendo caído fuera. Por eso no se llama, como muchos dicen, por eso aclaré lo que creen los arminianos, que dicen, se puede caer de la gracia, recayeron. No, amado, usted no se puede caer de la gracia. Cuando está en Cristo, está en Cristo. No puede salirse de Cristo, es imposible. Es que es imposible perder la salvación, pero para aquellos que tienen la salvación. Entonces, ¿qué habla recaer acá? No habla de una caída normal en un pecado, ¿sí? Sino, escuche, la idea acá es un apartamiento del camino, total, pero voluntariamente, ¿eh? No es que caí en un pecado, sino que voluntariamente la persona decide apartarse del camino. O sea, la idea, escuche, saben lo que es contexto, ¿no? Lean el texto ahí, fíjense, dice así, dice, los que recayeron, o sea, que se apartan, vamos a decir, del camino, o sea, voluntariamente sería, sean otra vez renovados. Esa palabra renovado no significa renacidos. Renovar, recuerden que hay una parte de Colosenses que dice que renovemos nuestro entendimiento. Sí, pero no habla de regeneración. Por eso que sea imposible regenerados de nuevo. ¿Qué? ¿Cómo es esto? ¿Que se mueren y nacen de nuevo? No, amado, usted nace solamente una vez. Es regenerado una vez. Yo no sé de dónde sale esa... Esto sí que le voy a decir teoría, porque yo lo conté la otra vez en el Salmo. Estaba allá haciendo un curso y estaba así sin querer, me puse furioso porque estaba ahí, al lado estaba en un salón, hombre enseñando no sé qué cosa, dijo, no, la teoría de la evolución, la teoría de la creación, que hay un ser que crea las cosas. ¿Bien increíble, Hal? Así fue, como me estaba por meter al agua, como la teoría. Después salió a plantar unas cositas ahí, yo digo que es una teoría porque no existe lo que está plantando, ¿quién lo creó? Entonces, escuche,
no se trata de esto, de un conocimiento nada más, o vamos a decir, renovar. Renovar no es la palabra, no me acuerdo en el griego acá. Es cuando eso sucede una sola vez y por el poder del Espíritu Santo. Por eso ser renovados no significa ser otra vez renacidos. No sé si me está siguiendo, porque es difícil esta parte. Dice que sean otra vez renovados para arrepentimiento. No, amados. ¿Por qué no pueden ser renovados para arrepentimiento? Porque no es simplemente un simple pecado. Acá es una apostasía, una total apostasía. Fíjese lo que dice el texto. Dice, porque para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndole al vituperio. No es que ellos caen en un pecado, ellos que voluntariamente ya rechazan a Jesucristo. Escuchen, la idea es esta, es fuerte. Esta generación, yo creo que llevaban 20 años, segunda generación ya de la iglesia primitiva, no sé qué época sería, porque cuando se escribió Hebreo todavía creo que no estaba el año 70, porque él habla que se hacían sacrificios, o sea, en el año 70 general Tito destruye. No sé qué época estaría, pero más o menos calculamos que serían una segunda generación, más o menos estimada, que estaba ahí. Habían por lo menos escuchado de que hace un tiempo atrás habían crucificado a Jesucristo, ¿sí? Bueno, lo que están diciendo es que estas personas no se pueden renovar de nuevo al arrepentimiento. ¿Por qué? Porque estas personas voluntariamente, de alguna forma, se están alineando con aquellos judíos apóstatas, o aquellos que tuvieron la revelación y no creyeron. ¿Y qué hicieron con Cristo? Lo crucificaron, amados. Entonces, de alguna forma es fuerte la palabra, es porque está diciendo todo aquel que rechaza a Jesucristo, lo está crucificando. O sea, no sé si puede llegar a entender. Entonces es fuerte lo que dice acá, rechazar a Cristo acá. O sea, la idea que tiene acá es que la palabra es recaer, es caer fuera. Como la idea justo, ¿conoce la palabra de hamartología? De la doctrina del pecado. Hay una palabra que es hamartanei, que significa, creo que es, no me acuerdo de la palabra, que es pecado, es errar el blanco. Eso es. Bueno, eso es. No solo eso, que vamos a decir, sino que se apartan y no quieren volver. O sea, un cristiano puede caer, pero si es un verdadero cristiano, una verdadera cristiana, va a volver, amado, porque tiene un poder que no depende de él. Se va a arrastrar, se va a levantar, va a pedir perdón, se va a humillar, va a golpear, porque tiene algo que se le ha dado vida. Pero esta gente hacen vituperio, incluso como con su propia vida están haciéndole burla ante el mundo, porque niegan la fe, lo que una vez creyeron, ya ellos te lo están negando. Y han crucificado a Cristo. Mire, 1 de Juan capítulo 5 habla de un pecado. Y no sé si sabe cuál es ese pecado. Sí, el pecado imperdonable, aparece Juan, pero el que voy a decir, la blasfemia del Espíritu Santo, aparece creo que en Mateo. Jesucristo dice que se le perdonarán muchas cosas a aquel que diga algo contra el Hijo, pero no la blasfemia contra el Espíritu Santo, ¿sí? Disculpe que tengo que nombrar una denominación. El pentecostal cree que la blasfemia del Espíritu Santo es cuando uno dice no cree en los milagros, no cree en el don de lengua. Amados, la blasfemia contra el Espíritu Santo es cuando el Espíritu Santo dice que vendrá, ¿qué hacer? ¿Hablar del mismo o a glorificar a quién? A Cristo. Entonces el Espíritu Santo, ¿qué es lo que hace? Da convicción de pecado a la persona para que venga a Cristo. Ahora, ¿qué pasa? Estas personas, ¿por qué no pueden ser otra vez renovados? Porque ya el Espíritu Santo, yo le estoy hablando, le estoy llevando el Evangelio, estoy iluminando su mente, estoy renovando todas esas cosas que tienen en su mente, que ellos habían creído, y no creen, amados. Entonces, para ellos es imposible ser renovado. ¿Por qué? Dice que recayeron. La palabra recayeron ahí es parapipto. O sea, escuche, parapipto, la idea es caer al lado.
o sea, caer a un costado, no un simple pecado nada más, sino que escuche, que ellos, en vez de caer y levantarse, ellos voluntariamente niegan, ¿sí? No quieren volver al camino. Eso es, niegan, vamos a decir, todas las doctrinas vitales de Jesucristo. O sea, han apartado continuamente. Quizás pueden saber del Evangelio, pueden saber de Cristo, tienen todo el conocimiento, pero de verdad no lo han creído. Esa es la idea. Por eso que no hay para ellos, no hay ya más salvación. ¿Por qué? Porque ya gustaron, ya probaron de Cristo. Vieron los poderes del siglo venidero. Para hablar del siglo venidero tendría que hablar del contexto histórico de lo que dice ahí. Quizás nosotros no entendemos que es siglo venidero, pero ellos sí entendían del siglo venidero. Se esperaba la venida de ¿quién? De un Mesías, amados. Ellos cuando decían el siglo venidero, un judío entendía. Había un siglo, o había un tiempo donde iba a venir alguien. ¿Sí? Nosotros el siglo venidero, yo sé que esto es escatología un poco, no sé si la palabra de eso es difícil de entender, pero ya estamos participando de ese siglo venidero. La tierra gire con dolores de parto, ya hay una nueva creación, ya está participando de alguna forma de esos poderes, ya de la venida de Cristo. Pero ellos lo asociaban más, vamos a decir, era como para esa época el siglo venidero, no sé, como que quizás en tu país tienen una palabra que la puedas entender. Acá tenemos una palabra que se utiliza. Bueno, yo tenía algo que era hebraísmo, algo que decía el siglo venidero, sí, decía. Entonces podían entender lo que significaba, ¿sí? Participaron. ¿Cómo fueron? Participaron del siglo venidero. Bueno, amados, ¿hay el tiempo? Escuche, ¿usted se acuerda de la comisión de... Sí, ¿se acuerda la comisión de los 70s? Salieron 70, amados. ¿Y cómo volvieron? ¿Triste? ¿Cómo volvieron? ¡Contento! ¡Señor! Los demonios se sujetan. Hicimos un milagro. ¡Qué bien, Señor! Todo. No se alegren de eso, le dijo, sino que su nombre esté escrito. Amados, participaron. Hicieron milagros. Participaron, o sea, de todas esas cosas. Se aferraron. Hoy ven las iglesias, estas denominaciones que están acá, que pueden llegar. Miren 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, cuando vimos Tesalonicenses, ¿qué dice? Que el anticristo puede hacer milagros, señales, y Dios le envía un espíritu de error. Hacer milagros, y sí, participaron del siglo venidero. Amado, lea Mateo capítulo 7, versículo 21 al 23. No sé si se acuerda, dice: Señor, Señor, no una vez, sino 2 veces. Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera milagros, decimos milagros, demonios. Uy, qué bien. Dice, ahora son uno. No le digo. No se trata por eso, amado, de hacer milagros. Mucha gente cree que por eso. Y no, el Señor dijo: alejaos de mí, hacedores de maldad. No os conozco. Hacedor de maldad, ¿qué significaba? Que esta persona hacedor de maldad es anomia. O sea, no le importaba la palabra de Dios, lo que decía. Le importaba los shows y los milagros. Nada más. Ahí. Pero el Señor dice que le importaba. Ayer estaba escuchando algo de Isaías, la Biblia hablada, y decía que él no quería, estaba hastiado. Decía el relator, dice: estoy hastiado de vuestros sacrificios y corderos. Decía, porque todo es vanidad, todo es lo que hacen por fuera nada más. Pero él quería un corazón que se entregara para él. No es que Dios había mandado todas estas cosas, pero todo era sacrificio, vanidades, cosas exteriores. Y él quería un corazón para él. Bueno, esta gente solamente buscaba estas cosas por fuera, amados. Entonces, participaron de todas estas cosas. Israel, lo mismo, amados. Ustedes vieron, ¿cuántos milagros? Yo veo un milagro. ¿Qué pasaría si se abre el mar? ¿Qué pasaría si usted ve que Dios manda un montón de plagas y le mata a todos los enemigos que le molestan a usted? Y Dios habla de allá arriba de la montaña y se pone a hablar de otro país que habla en la montaña y se pone a hablar. ¿Qué pasa? ¿Ahora voy a creer? No, porque la fe no viene por milagros, amados. Son bienaventurados aquellos que creen sin haberle visto al Señor. Entonces esta gente, ¿qué más se puede hacer?
No hay nada, amado. Fíjese, creo que en Hebreos capítulo 10, para ir cerrando, fíjese lo que dice, versículo 26. Porque si pecáramos voluntariamente, porque si peco, no, amado, ya lo expliqué muchas veces. No es que si usted peca, es que si voluntariamente usted no quiere aceptar esta revelación del Evangelio, peca voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad. No es un pecado, bueno, ¿el pecado cuál es? Es que recibió el conocimiento de la verdad. Hebreos capítulo 10, versículo 26. Ya no queda más sacrificio por los pecados. ¿Qué más se puede hacer por una persona que ya le predicó el Evangelio? Venga a la iglesia. Venga a la iglesia. Usted lo puede empujar, no sé, poner una Biblia, todos los días la Biblia ahí, música cristiana, himno, toda la ley que quiera. Pero si la persona no cree, no hay más, porque ya fue el sacrificio, fue hecho una vez y para siempre. Entonces dice, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y un hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteara al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos que el que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor, y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en mano del Dios vivo. Volvamos al texto que estamos estudiando. Dice así, y recayeron, sean otra vez renovados para el arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole al vituperio, porque la tierra que bebe la lluvia muchas veces cae sobre ella. Amado, ya no hay más nada que hacer. Después de un ejemplo, ahora lo explico. ¿Qué más se puede hacer? Si ya se le explicó el Evangelio y la persona dice, sí, yo lo creo. Es más, le puede recitar el Evangelio, le puede decir las cosas, pero no vive una vida cristiana. No hay nada. No sucedió nada, no hubo una regeneración. Solo esta gente gustaron, probaron, pero no sucedió nada. Fíjese lo que dice esta traducción. Aunque no es una traducción fiel del texto, me gusta cómo suena. Escuche. Hebreos capítulo 6, versículo número 4. Fíjate la traducción. No es una traducción fiel, pues es una Biblia parafraseada. Pero miren cómo suena ahora, se lo va a entender. Versículo número 4, dice así, todo lo que pusimos, yo lo voy a leer así. Es inútil tratar de hacer volver al Señor a los que en alguna ocasión han entendido el Evangelio. Es inútil tratar de hacer volver al Señor a los que alguna ocasión, han entendido el Evangelio, han gustado las cosas del cielo, han participado del Espíritu Santo, han saboreado la palabra de Dios y los grandes poderes del mundo venidero, y luego se han vuelto contra Dios. Uno no puede llevar de nuevo al arrepentimiento a los que han crucificado de nuevo al Hijo de Dios, rechazándolo y exponiéndolo a burla y afrenta pública. Y después da el ejemplo que dice, si sobre un terreno llueve mucho, este proporciona una buena cosecha a su propietario. Aquel terreno recibe bendición de Dios, pero si lo único que se produce es espino y abrojo, se le considera un mal terreno que se le condena al fuego. La idea es esta, ¿por qué los conoceremos? Por sus frutos. No que digo, sí, conozco a Jesús, entiendo el Evangelio. No, tu vida no demuestra un fruto de arrepentimiento. En Mateo capítulo 13, en la parábola del sembrador, amado, el Señor explica que muchas personas, cuando llegó el Evangelio, sí, con gozo, sí, mucho emocionalismo, sí, creo a Jesús. Después cuando vino, vamos a decir, los afanes y el dinerito, una mejor oportunidad de trabajo, así la palabra después. Y esto no lo estoy inventando. Fíjese, en las primeras prédicas de Jerónimo se empezaron a deslizar de a poco de la palabra de Dios y cada vez menos y menos escucho la palabra. Pero cuando está expuesto a la palabra, siempre la palabra está ahí, le suena la palabra adentro. Pero usted se empieza a alejar y la palabra al menos le va llegando, amado. Y se empezaron a endurecer. La idea es que
Una persona que no, y no estoy hablando de fruto porque por la general puede hacer fruto por afuera, hablo de fruto de arrepentimiento que surge de lo dentro, como una tierra que planta, tiene la raíz adentro que está arraigada en la raíz que es Cristo, y por consiguiente va a dar frutos, amados. Pero esta gente no dieron fruto, y como dice ahí, está lista, cortada para ser echada al fuego, amados. No hay nada más que hacer, amados. La advertencia está. La idea es que el cristiano puede caer, no puede caer en pecado, pero lo cierto es que no puede perder la salvación. Pero Dios es bueno y nos ha dejado esa advertencia, amado. Incluso cuando hablamos de la ley, del capítulo número 19 de la ley de Dios, ¿por qué está la ley? Bueno, la ley sigue estando ahí, siempre va a estar ahí. La ley siempre, porque si fuera por nosotros, amados, a veces somos como chicos, que salimos para allá y nos desviamos. Viene el Señor otra vez nos corrige, otra vez nos disciplina, como en el capítulo 12, para que participemos de esa santidad. ¿Sí? Vamos a orar. Espero que el Señor les haya hablado a aquellos que de verdad no están en Cristo, aquellos que solamente tuvieron una información nada más, que gustaron de la palabra de Dios, que fueron iluminados, que participaron, quizás participaron de algún sermón, participaron de algo, quizás hubo un cambio, porque al probar quizás la palabra no vuelve vacía, hay un cambio moral, pero no hay una regeneración. Vamos a orar. Amado Padre, Señor, venimos al trono de la gracia, Señor. Señor, la palabra fue expuesta, Señor. Sé que muchas personas, Señor, cuando le hablé, fueron iluminados, Señor, algunos gustaron de su palabra, del don, Señor, de Jesucristo. Incluso participaron de alguna prédica, Señor, o de algo, o los poderes, Señor, del siglo venidero. ¿Qué siglo venidero? Bueno, los poderes del siglo venidero es aquellos cristianos, Señor, que ahora por el poder de la regeneración del Espíritu Santo, como dice Tito capítulo 3, versículo número 5, nosotros estamos anunciando ese siglo venidero que ya está gimiendo con dolores y partos, Señor. Y aún así las personas se niegan a creer y a crucificar a Jesucristo, pues rechazan el Evangelio, Señor. Y exponen a Jesucristo al vituperio, Señor. Así, Señor, que le pido, Señor, que aquellos que han creído, Señor, que se apropien de esa palabra, Señor, que tengo que hablar el domingo que viene, Señor, que dice así. Pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra fe y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Espero que esta palabra, amado Padre, sea de aliento a aquellos que han creído y que perseveran en la fe, Señor. Que usted lo lleve, Señor, con su gracia y su misericordia a todos nosotros, Señor, porque para nosotros, Señor, es imposible, Señor, si no tenemos a Cristo, Señor. Le pedimos para aquellas personas que han escuchado, que van a escuchar, Señor, que vengan a Cristo. Hoy es el día de la salvación, no mañana. Hoy se ha hablado la palabra de Dios. Señor, le pido que sea usted, Señor, abriendo sus corazones, como dice Hechos capítulo 16, 14, que abrió el corazón de Lidia y pudo creer. Esta señora que era una adoradora, pero no tenía a Cristo. O como la samaritana, que adoraba, pero no tenía a Cristo. O como Job, que hacía sacrificio, pero no le conocía, solamente de lejos, Señor. Que puedan venir así a Jesucristo, Señor, y arrepentirse de sus pecados y conocerle a Cristo. Le pedimos todo esto en nombre de Jesucristo, como siempre, en nombre de Jesucristo, como siempre decimos, amén. Amén. Amén.